Pues estamos listos y preparados por el Día Mundial de la Diabetes, Familia Diabetes, Diabetes Familia. Hoy se encuentran con nosotros dos invitados muy importantes para nosotros, el doctor Luis Javier Cárdenas Lamas, él es médico oftalmólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, Ceci, muchísimas gracias. Por estar con nosotros. Gracias, Ceci. El doctor Misael Medina, él es cardiólogo intervencionista, que está presente con nosotros también aquí en Arriba Corazones. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias, Ceci. Gracias por acompañarnos. Gracias. La semana pasada, y aquí también ya está aquí con nosotros el licenciado Lozano, porque vamos a hablar más acerca de la diabetes. La semana pasada tuvimos el panel de la diabetes, también con grandes personalidades del IMSS, de la Asociación Mexicana de Diabetes, que ahorita están en la Semana Nacional de Diabetes. Y quisimos invitarlos para platicar más acerca de la diabetes, que esto es muy importante, pero en nivel medio oftalmológico y cardiológico, que esto es interesantísimo. Hablamos de los pies, hablamos de la alimentación, nos ubicamos también al duelo cuando te dan a conocer que tienes diabetes, que cómo se tiene que manejar con la familia, en fin. Y hoy, que es un tema muy importante acerca de familia y diabetes, ¿sí? Así es. Dentro de la oftalmología, doctor Luis Javier, primeramente, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué pasa con una persona que tiene diabetes? ¿Qué es lo que debe de hacer con sus ojitos? Prevención, ¿qué nos puede decir? Claro, Ceci, pues muchas gracias por invitarme a este panel, que siempre es un gusto estar contigo. Primeramente, saber que la diabetes es la primera causa de ceguera en el mundo y definitivamente pues tenemos que hacer una prevención. Cuando un paciente es diagnosticado con diabetes, a los 5 años puede tener sintomatología de retinopatía diabética. Por eso la importancia de acudir por lo menos cada año con un oftalmólogo para que realice una evaluación visual. No hay que tener miedo. Muchas veces pensamos los pacientes que reciben insulina, que la insulina produce ceguera. No, la insulina no produce ceguera. Lo que produce ceguera es no seguir una dieta adecuada y no estar bajo un control estricto de niveles de glucosa. Hay 3 maneras en las cuales el paciente puede perder la visión por causa de la diabetes. La primera y más importante, la retinopatía diabética. La segunda, que es una catarata. Y la tercera es un glaucoma, que le llamamos los oftalmólogos glaucoma neovascular, que es una complicación secundaria a la retinopatía diabética. Definitivamente, estas 3 causas de ceguera son prevenibles, y son prevenibles con una alimentación adecuada, con ejercicio, con horas de descanso y de sueño adecuadas. Y lo más importante es una revisión oftalmológica. El oftalmólogo es el único que nos va a poder determinar si existe un riesgo aumentado de padecer disminución de visión por este tipo de alteraciones, como la hiperglucemia o ya como la diabetes. Esto me hace muy importante el saber dentro de la oftalmología cómo una persona con diabetes y sobre todo la familia también revisarse. O sea, aquí ya va de la mano familia, diabetes, diabetes, familia, que es muy importante. Yo me voy con nuestro cardiólogo, Misael. Es bien interesante saber qué pasa con el corazón de un diabético. Yo se lo digo porque decimos, bueno, mi esposo tiene diabetes o algunos de mis familiares tiene diabetes, pero no hacen caso en ocasiones. Es difícil aceptar que tienes diabetes, pero ¿qué pasa con tu corazón? Pues sí, Ceci, así es. Muchas gracias por la invitación y desgraciadamente los pacientes diabéticos les cuesta trabajo. Como tú decías, al principio hay un duelo, una negación. Realmente para cuando se diagnostican con diabetes ya llevan varios años posiblemente con diabetes, pero no se les ha detectado ya el problema. Y aquí en México estamos con un problema gravísimo, puesto que 9% aproximadamente de la población nacional ya es diabética. Y bueno, y esto tomando en cuenta que tenemos una tasa de subdiagnóstico importante. Entonces es importante señalar que la diabetes es una enfermedad que ya es epidémica en este país, que si bien la primera causa de muerte en México es la diabetes y la hipertensión, estas son porque las causas por las cuales mueren los pacientes diabéticos pues son por complicaciones cardíacas. Realmente un diabético es muy difícil que muera por un problema de diabetes de hiperglucemia, pero sí por un infarto, sí por un embolismo cerebral. Entonces, nosotros como cardiólogos desgraciadamente vemos los problemas cuando ya son las complicaciones. Es raro que un paciente diabético vaya con el cardiólogo a revisión, digamos, anual,
pero sí es una cosa que estamos tratando de promover desde las sociedades médicas, cardiológicas, para que el paciente diabético se revise anualmente y así podamos detectar antes de que tenga un infarto los problemas de circulación cardíaca, que esta es la complicación principal, Ceci. El problema de infarto en el corazón es la principal complicación de diabetes y de las mismas es la principal causa de muerte. O sea, entonces aquí lo importante es, tienes diabetes, hay que dirigirte con tu médico cardiólogo también, así como vas con tu endocrinólogo, con tu oftalmólogo, con el podólogo, en fin. El cardiólogo es muy importante para poder prevenir, ¿sí?, todo lo que usted nos menciona, todo este tipo de padecimientos, que es importante, ¿no? Así es, porque en sí la diabetes, el corazón no es el que se tapan las arterias. Yo les digo a los pacientes que esto propiamente no es una enfermedad del corazón, sino que el corazón es la víctima de la diabetes en este caso. O sea, en realidad el corazón se enfermó porque la diabetes lo enfermó. Entonces, ¿cómo pueden evitar esto? Pues tratando bien su diabetes, estando en un control estricto con sus médicos. Por lo mismo, nosotros como cardiólogos pues ya nos vemos obligados en ser parte estricto del tratamiento del paciente diabético, ¿no? Correcto, licenciado Lozano. Sí. Me comentaba hace rato, doctor, que hay 3 causales de que perdamos la vista en esta diabetes, que se podría prevenir y evitar el quedar ciego. Habló de las cataratas, a mí me operaron de una catarata. Si tengo diabetes, está muy avanzada la catarata, ¿por qué? Porque nunca he dicho, porque me da pena, porque es una persona de la tercera edad. ¿Se puede revertir? O la otra es la retinopatía diabética. ¿Eso qué es? Así es, licenciado. Bueno, la retinopatía diabética es una alteración a la microcirculación de la retina. La retina es la capa más importante para que podamos ver. Imagínense que es como un rollo de la película de las cámaras antiguas. Es un papel celofán que recubre por dentro a nuestro ojo. La microcirculación o los vasos sanguíneos se ven afectados por esta enfermedad y entonces lo que sucede es que la retina no se oxigena, no le llega un riego sanguíneo adecuado y por tanto esa retina va a empezar a sufrir. ¿Cómo va a empezar a sufrir? Bueno, lo primero que vamos a ver van a ser a veces pequeñas hemorragias, después podemos ver fibrosis, podemos ver exudados, pero no quisiera platicarles eso, más bien quisiera platicarles que es cuando nosotros nos damos cuenta que el paciente tiene una retinopatía diabética en estadios iniciales, podemos actuar solamente con un control estricto de glucosa. Ya hablaba el doctor Misael hace un momento acerca de la importancia de que los demás médicos nos involucremos en el tratamiento de los pacientes con diabetes. Todas las guías internacionales mencionan que los médicos involucrados en el tratamiento de un paciente con diabetes también deben involucrarse en cambio de hábitos, en alimentación, en insistirle a los pacientes que tomen sus medicamentos. La catarata es la principal causa de ceguera reversible en el mundo. Entonces, cuando un paciente ha desarrollado catarata secundaria a una retinopatía diabética, podemos retirar la catarata, podemos implantar un lente intraocular y el paciente va a recuperar su visión. Pero de nada nos va a servir que nosotros hagamos todo esto si la retina se sigue dañando y se sigue dañando. Muchas veces operamos al paciente y no cambia sus hábitos. Ceci mencionaba hace rato la importancia de que la familia se involucre y definitivamente creo que es el factor más importante porque el cambio debe ser familiar, no solamente del paciente con diabetes. Esto es muy importante lo que mencionan ustedes dos, o sea, aquí sobre todo es, la familia tiene que integrarse, la alimentación sobre todo y la medición de tu glucosa, porque hay pacientes que en ocasiones no les gusta checarse y ponerse la insulina ya cuando son dependientes de la insulina. Entonces esto es bien interesante porque te afecta mucho a la vista. Claro, aquí la situación es que muchos pacientes dicen que no les gusta o no quieren hacer la prevención por miedo a que les digan que tengan diabetes. Exacto. Y yo los invito a todos a que hagan una prueba de glucosa anual o semestral, porque definitivamente, bueno, pues el miedo a que nos digan que tenemos diabetes es un factor importante para que no lo hagamos, pero si tienen la enfermedad va a ir progresando y muchas veces un paciente con diabetes debuta con alteración visual, sobre todo los pacientes jóvenes llegan y nos dicen al consultorio, es que ayer veía y hoy desperté y ya no veo. Tomamos exámenes y el paciente tiene la glucosa en niveles muy elevados, esto hace que ciertos procesos en el ojo disminuyan, la osmolaridad o el humor acuoso y otras situaciones se vuelven más espesos y eso hace que el paciente disminuya su visión.
Y el paciente debuta con una alteración visual, Ceci. No con sed, no con pérdida de peso, no con sudoraciones excesivas, no con otro tipo de situaciones, sino con una pérdida visual. La visual, que luego los pacientes dicen, es que no veo bien, ya tengo mi glucosa nivelada, vámonos con el oftalmólogo que me hagan otros lentes o que me pongan otros lentes más, con más graduación para ver mejor. Y están tambaleando, están jugando. ¿Por qué? Porque no tienen su glucosa nivelada, no llevan una buena alimentación para el nivel de ello. Yo me voy dentro de la cardiología. Esto que sucede con sus ojos, cuando la persona no tiene realmente ganas de seguir adelante, de checarse su glucosa, en fin, cardiológicamente entonces se empieza a afectar ya también el corazón, ¿verdad, doctor? Así es, sí. Aquí el problema es que para cuando ya tenemos las complicaciones, normalmente nosotros sabemos que un paciente tiene 20 años más o menos para que, si no tiene un buen control o un control regular de su diabetes, ya tiene complicaciones vasculares. O sea, si el oftalmólogo encuentra una complicación vascular en el ojo, seguramente tiene complicaciones vasculares en el corazón. Seguramente ya tiene complicaciones vasculares en los riñones y es la principal causa de insuficiencia renal, de diálisis, de hemodiálisis. Sí, seguramente también tiene los vasos del cerebro ya con oclusiones, aunque son la circulación más pequeña, pero esto finalmente, le comentaba, no es una enfermedad del corazón, es una enfermedad de la circulación, y entonces la disfunción eréctil es causa de diabetes, o sea, la diabetes es causa de disfunción eréctil, los problemas de las piernas de claudicación intermitente, que el paciente empieza a tener úlceras, los ojos, el corazón, los riñones, finalmente es toda esta situación de haber llevado un mal control. Desgraciadamente lo que quisiéramos es que no lleguen esas complicaciones, sino que el paciente realmente las prevenga. ¿Y cómo pueden prevenirlas? Pues yo hago mucho hincapié que el paciente diabético se tome la glucosa en casa, que compren, hagan el esfuerzo de comprar un equipo, un glucómetro, no son caros, para que se puedan tomar su glucosa en casa, porque el paciente va a la consulta y dice, ¿cómo va su diabetes? Pues bien, me tomo mis medicamentos, pero ¿cuánto saca de glucosa? No sé, solo voy a la clínica una vez a los 3 meses, me checan, salgo más o menos. Eso no nos sirve, eso realmente no nos funciona. Y creo que hay que tomar la glucosa antes de desayunar, ¿verdad? Bueno, se pueden hacer muchas tomas, en ese aspecto dependiendo de cada paciente se pueden hacer varias tomas al día, pero por lo menos una toma en ayuno al día, o por lo menos unas 3 a 4 veces a la semana nos da un panorama de cómo estamos, ¿no? ¿Un hipertenso le perjudica en mayor grado para la diabetes? Sí, claro. Aquí hablamos, yo así lo platico un poquito más alegre a los pacientes, les digo, ¿cómo puede usted sacarse la lotería de tener un infarto en su corazón? Pues finalmente comprando boletos de la lotería, ¿no? Entonces, boletos de la lotería son la diabetes, la presión arterial alta, que tenga en un momento dado colesterol elevado, triglicéridos elevados, que sea sedentario, que sea gordito. Todos estos son boletos. Finalmente, el que compra más boletos es más posible que se saque la lotería, ¿verdad? Pero no quiere decir que el que solo se compra un boleto no se la vaya a sacar. Esto es bien importante, sí, conocer. Entonces, todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo, si es un diabético mal cuidado, te va a generar muchos problemas dentro de la oftalmología, endocrinología, cardiología, dentro de la también llegan a una hemodiálisis, en fin. Entonces es muy importante un chequeo. Por eso este año se puso familia y diabetes. La familia debemos integrarnos totalmente y llevar a nuestro familiar a que se cheque tanto sus ojos como su corazón también, ¿verdad, doctor? Así es, sí, y yo creo que algo que es también muy importante que hagamos hincapié es en la alimentación, porque definitivamente de nada nos sirve que el paciente se tome sus medicamentos, de nada nos sirve que vaya al oftalmólogo, al cardiólogo, al endocrinólogo. Si hacen, muchas veces los pacientes saben que van a tomar su glucosa al día siguiente y entonces no cenan o guardan una dieta de un día y obviamente la glucosa va a salir normal. Nosotros tenemos otros recursos como es la hemoglobina glucosilada, que esto mide la glucosa en alrededor de 120 días, pero definitivamente el 80% en el tratamiento de la diabetes, algo que quiero hacer yo muchísimo hincapié, es que el algoritmo para la comprensión de la diabetes de la Asociación Americana de Endocrinología
menciona que definitivamente una dieta basada en plantas, es decir, con mucho menos productos animales y con muchísimos más productos vegetales, con aumento de grasas buenas como son las nueces, las almendras, los cereales integrales, avena, linaza, chía. Esto nos va a ayudar muchísimo más a un control adecuado de los niveles de glucosa, porque aparte no solamente nos va a afectar la glucosa elevada, también nos van a afectar los picos de insulina, también nos van a afectar otras situaciones como es el exceso de grasas. No voy a hablar de nombres técnicos, pero sí grasas malas, porque hay veces que los pacientes nos dicen, bueno, pues que le tengo que poner poquita grasita a mis alimentos. Bueno, pero ¿qué tipo de grasa estás utilizando? También eso es muy importante conocerlo. El doctor, yo creo que tiene mucho más experiencia que yo en la parte de las grasas saludables para el corazón. Doctor, adelante. Sí, bueno, aquí yo creo que una parte muy importante es la comprensión de la enfermedad, primero por parte del paciente, que tiene que autoeducarse. Uno le ayuda, pero le debe dar información. Las redes y el internet nos ayudan mucho a tener información confiable. Hoy en día la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Americana del Corazón distribuyen de forma electrónica folletos en español y en inglés para que los pacientes puedan autoeducarse. Pero una parte muy importante es que nosotros como médicos no solamente le demos tratamiento por medicamentos, insulina o medicamentos tomados, sino que hay que hacer hincapié, como decía el doctor Luis, en la dieta, ¿no? Y esto no solamente es bueno para el diabético, la dieta que es bueno para el diabético es bueno para todo el mundo, es bueno para toda la familia. Y otra parte es activarse, ¿no? Yo creo que ha habido muchos programas nacionales hoy de activarse, de hacer ejercicio, vías recreativas, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que el paciente se active, que haga ejercicio. Yo creo que en mi perspectiva personal, el tratamiento debe de ser tres partes muy importantes. El tratamiento médico, los medicamentos que nosotros le damos y las consultas que nosotros le ofrecemos al paciente, que estamos haciendo el chequeo de que estén bien controlados. Pero eso no es suficiente. Un buen paciente debe de tener un buen programa de ejercicio en cualquier etapa, ya sea infartado o antes de infartarse, y también tiene que tener un buen programa de nutrición. Bien. Y eso obviamente es un tratamiento integral, ¿no? No solamente yo soy el cardiólogo, yo solo veo el corazón, yo solo soy el oftalmólogo y solo veo los ojos. Debemos de ayudar a tener un tratamiento de todo, ¿no? Correcto, esto es muy importante cardiológicamente. Si yo tengo diabetes, les llevo al oftalmólogo y al cardiólogo los estudios que hice con el endocrinólogo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y de hecho, valoren. Nosotros generalmente todos los médicos que valoramos a un paciente con diabetes estamos siempre en comunicación, tratamos de hablar y de mandarnos correos electrónicos, porque por supuesto que los exámenes, no solo de glucosa, sino de el perfil lipídico, una química sanguínea, que ya mencionaba el doctor, de la afección renal. Todo esto, por ejemplo, la microvasculatura del riñón es muy similar a la microvasculatura del ojo. Entonces, él ya lo dijo. Un paciente que ya fue diagnosticado con una insuficiencia renal, ese paciente seguro tiene retinopatía diabética y viceversa. Entonces, por eso la importancia del tratamiento multidisciplinario. Así que otra recomendación que yo podría dar es que sus médicos se comuniquen y que formen un equipo de trabajo, porque nos pasa muy frecuentemente que el paciente llega y le preguntamos, ¿qué toma para su diabetes? No sé, no me acuerdo. O una pastilla grande, una pastilla chiquita. Lleve sus medicamentos al doctor, lleve sus exámenes, lleve las tarjetas de sus médicos, sus recetas, para que nosotros podamos dar un tratamiento integral. El tratamiento no solo es del médico familiar, no solo es del nutriólogo, no es del cardiólogo, somos un equipo. Y yo siempre le digo a mis pacientes, recuerde que tiene un ejército para poder cuidarlo, pero permítanos que su ejército podamos interactuar, porque si yo doy mi manejo de manera aislada y yo reviso, por ejemplo, un paciente que tiene retinopatía diabética y le digo, bueno, tiene microhemorragias, venga en un año. No, ojo, ahí ya me está diciendo el paciente, los ojos del paciente me están diciendo, foco rojo. Si el paciente no está tratado, bueno, pues animar al paciente, incentivarlo, reforzarlo positivamente para que, obviamente, busque una ayuda de manera integral. Muy bien, doctor Luis Javier Cárdenas, muchísimas gracias. Gracias por estos comentarios, por esta orientación que le está dando a nuestro público hoy, que es Día Mundial de la Diabetes, diabetes familia y diabetes y familia. Nuestro cardiólogo también, Misael Medina, muchísimas gracias por esta orientación, y hay que tomarlo en cuenta. El oftalmólogo muy importante, el cardiólogo muy importante, no hay que dejarse, hay que seguir adelante, hay que checarse e irse con el cardiólogo, con el oftalmólogo, que será cada 6 meses, cada 3 meses, depende de cómo esté el paciente, ¿verdad?
Así es. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias, licenciado Lozano. Gracias. Vámonos a Cuidarse. unos mensajes y regresamos.